La luz de neón sobre mí era fría, implacable. Se reflejaba en el mármol pulido de aquella oficina de Bali, un lugar que olía a café de diseño y ambición juvenil. Yo era un anacronismo allí, una pieza de museo que había tropezado accidentalmente en el futuro. Y entonces, Mónica, la joven de recursos humanos, con esa sonrisa corporativa que nunca llega a los ojos, dijo la frase. La recuerdo palabra por palabra, grabada a fuego en mi memoria no por mi edad, ni por mi currículum de 3 décadas, sino por algo mucho más íntimo. Señora Herrera, me dijo, su voz era un susurro plástico, perfectamente modulado. Su experiencia es admirable. Pero, y me duele tener que decirlo, hay un problema que el comité de marketing ha señalado. Un problema con el tono de su voz. Es demasiado profundo, demasiado dominante. Nuestros clientes, la generación Z, buscan ligereza, familiaridad, una voz que no ejerza presión. La suya, lamentablemente, transmite una autoridad que resulta intimidante para nuestro mercado, demasiado dominante. Mi voz, aquel instrumento que mi abuela decía que era un regalo, que sonaba a madera noble y resonancia profunda. La misma que había narrado cuentos de hadas a mis hijos y negociado contratos de millones, era ahora mi sentencia de rechazo. Era un defecto, según ellos. Un obstáculo sonoro para el progreso. Yo sentí el golpe en el pecho como si me hubieran retirado el aire que respiraba. 35 años de profesionalismo resumidos y descartados por una cualidad física que no podía cambiar. Por un timbre de voz que era tan parte de mí como el color de mis ojos. Lo que Emnica, con sus 25 años y su traje de marca, no sabía. Lo que nadie en esa sala estéril podía siquiera imaginar era que esa misma voz tachada de defecto se convertiría en el secreto mejor guardado de su empresa. Se convertiría en el eco de su éxito, la firma inconfundible que, irónicamente, haría que millones de personas jóvenes se sintieran seguras. Pero para llegar a ese triunfo oculto, primero tuve que caer. Tuve que tocar ese fondo que se siente frío, resbaladizo, donde la dignidad es el único colchón que te queda. Mi caída no fue un evento súbito. Fue una erosión lenta, dolorosa, como la sal que carcome la roca. Durant décadas, fui Elena Herrera, ejecutiva de cuentas. Luego vino la reestructuración, esa palabra elegante que usan las corporaciones para disfrazar el descarte de la experiencia. A los 58 años, mi currículum ya no era un testimonio de habilidad, sino un pesado ancla. Cada página era una prueba de que llevaba demasiado tiempo en este planeta. Recuerdo las mañanas. El despertador sonando a las 5, incluso si no tenía entrevistas. Necesitaba la rutina, la ilusión de que el mundo seguía girando a mi favor. Intentaba ignorar el dolor punzante en la rodilla izquierda, secuela de años corriendo entre aeropuertos y salas de juntas. Mientras el sol apenas se asomaba por las persianas desgastadas de mi pequeño apartamento, yo revisaba las ofertas. Se busca talento joven, ambiente dinámico y disruptivo, palabras que me excluyan sin siquiera pronunciar la palabra prohibida, edad. Cada aplicación era un acto de fe y una humillación. Cambié mi currículum 10 veces, eliminando las fechas de graduación, reduciendo mi experiencia de gerente senior a asistente ejecutivo, intentando parecer flexible en lugar de veterana, fingir que no existía, que no había vivido lo suficiente, me consumía. Llegué a esa entrevista en Texans, la empresa de Mónica, sintiendo el peso de meses de rechazo acumulado. Me había gastado mis ahorros en un traje nuevo, intentando que el exterior proyectara una seguridad que ya no sentía por dentro. El puesto era para teleoperadora de servicio premium, una posición que, francamente,
Estaba a años luz de mi experiencia, pero pagaba las facturas. Y las facturas ya no esperaban. Ese día, después de que Mónica pronunciara su sentencia sobre mi tono vocal, volví a casa con la sensación de que no solo había perdido un trabajo, sino que había perdido mi identidad. El miedo era un nudo helado en mi estómago. Revisé el correo. La pila contenía un aviso de corte de luz. La nevera estaba casi vacía. Me senté en el sofá, cerré los ojos y escuché el silencio de mi apartamento, un silencio que ya no era paz, sino vacío. Ahora quiero preguntarles a ustedes, a quienes me escuchan, a quienes han sentido esta exclusión en carne propia. Cuando el mundo les dice que algo intrínseco a ustedes, un rasgo natural o una cualidad que ha costado años forjar, es un defecto que les impide avanzar, ¿qué palabra usan para describir lo que sienten en ese momento? ¿Es injusticia, dolor o tal vez resiliencia oculta? Dejen esa palabra en los comentarios. Necesito saber si no estoy sola en esta lucha secreta. Los días se hicieron grises. Dejé de vestirme con el traje formal. Me sentaba frente a la pantalla, buscando trabajos remotos, cualquier cosa que pudiera hacer sin tener que enfrentar otro escritorio pulido y otra Mónica condescendiente. Llamé a mi amiga Carmen. Ella había pasado por algo similar hace años y ahora trabajaba dando clases de cocina online. Elena, ¿qué me dices del teteng? Tienes la voz perfecta para eso, mujer. No, Carmen, ese es el problema, respondí, sintiendo la humillación regresar. Me rechazan por la voz. Dicen que suena demasiado autoritaria, demasiado madura, quieren una voz de ardilla, suave, que no asuste a los millennials. Carmen se rí, pero su risa sonaba forzada. Podía escuchar la lástima en ella y la detestaba. Están locos, Elena. Tienes una voz de locutora de cine, de narradora de documentales serios. Escucha, quizás deberías buscar trabajos que necesite N por autoridad. ¿Por qué no pruebas la narración de audiolibros o algo así? ¿Lo has intentado? La idea era tentadora, pero mi mente estaba programada para lo corporativo, para el sistema de nómina quincenal. Necesitaba un cheque de pago estable, no un trabajo de artista bohemio que me diera migajas. Sin embargo, la semilla de la posibilidad se había plantado. ¿Mi voz? El defecto. ¿Podría ser el nicho? Intenté grabar una muestra para una plataforma de audiolibros. Me senté en el armario, rodeada de abrigos que absorbían el eco, y leí un pasaje de una novela romántica de fantasía. Intenté suavizar mi tono, hacerlo más ligero, más etéreo. Al escuchar la grabación, no reconocí a la mujer que hablaba. Mi voz era rica, profunda, resonante, sí, pero el texto era cursi, lleno de suspiros y adjetivos excesivos. La seriedad de mi tono no encajaba con la ligereza del contenido. Fui rechazada por la plataforma, demasiado grave y formal para ficción ligera y juvenil. Sugerimos buscar nichos de drama histórico o política internacional era una trampa. Rechazada por ser demasiado joven en la experiencia, demasiado vieja en el cuerpo y, ahora, demasiado profunda en la voz. Sentí que el universo se burlaba de mí con un humor cruel y sofisticado. La desesperación se instaló, no como un grito, sino como una humedad lenta que invadía los huesos. Pero hay algo que la adversidad enseña que ningún curso universitario te da. ¿Dónde están tus límites y qué estás dispuesto a romper para superarlos? Yo ya había roto la pared de la vergüenza. Lo que me quedaba era el muro de la innovación. Tenía que dejar de buscar el camino estándar y buscar el atajo secreto. Una noche, sin poder dormir, me levanté y encendí la computadora. Llevaba horas investigando en los rincones más oscuros de Internet.
Había visto anuncios de un nuevo sector, la inteligencia artificial conversacional. Empresas que desarrollaban asistentes de voz para negocios. Era un mundo frío, técnico y, lo más importante, no requería entrevistas presenciales ni evaluación de mi edad. Mi plan era simple y desesperado. Si no podían emplearme como humana, tal vez podrían usar una parte de mí, la parte que odiaban, que habían catalogado como intimidante, mi voz. Encontré una pequeña star con sede en Islandia llamada Voxaura, especializada en grabaciones de alta calidad para modelos de IA. Su anuncio buscaba talentos vocales únicos para bases de datos lingüísticas, lo que ellos entendían por único. Yo lo sabía, era sinónimo de raro o fuera de lo común, pero por primera vez, raro sonaba prometedor. La oferta pagaba por hora de grabación de frases sencillas, una tarea tediosa, repetitiva, pero anónima. Envié mi solicitud a Voxaura, sin fotografía, sin indicar mi edad. Solo una muestra de audio limpia, grabada con un micrófono prestado y precario. No adjunté mi currículum de ejecutiva, solo la promesa de una voz. 3 días después, recibí el correo que cambiaría todo. No era una oferta de trabajo estándar, sino una invitación a un proyecto secreto. El correo venía de un tal Dr. Thorson. Era directo y frío, como el hielo islandés. Decía, señora Herrera. Su tono es inusualmente denso y posee una cadencia rítmica superior a la media. Estamos desarrollando un prototipo para una aplicación financiera de alto riesgo, orientada a la gestión de patrimonio. Necesitamos una voz que transmita, ante todo, una cosa: confianza inquebrantable. Las voces juveniles y ligeras no funcionan para transacciones de miles de dólares. El proyecto es altamente confidencial y el pago por sesiones excepcionalmente alto. Por favor, confirme su interés antes de medianoche. Confianza. Era la primera vez en meses que alguien asociaba una cualidad positiva y poderosa conmigo. El miedo seguía allí, alimentado por la precariedad de mi situación, pero la curiosidad, ese motor silencioso de los desesperados, era mucho más fuerte. Acepté. Este fue el momento en que Elena Herrera, la ejecutiva rechazada por ser demasiado dominante, se convirtió en Voz 01, la voz oculta detrás de la nueva ola financiera. Lo que no sabía entonces era que la empresa que me rechazó por ser demasiado autoritaria pronto se vería obligada a buscar mi voz en el mercado, a comprarla a un precio astronómico para competir. Pero antes del triunfo venía la monotonía. Ahora comenzaba el trabajo real. La trampa, el sacrificio, la repetición extenuante que nadie ve. El trabajo de la noche, el trabajo de la sombra, donde la única compañía era mi voz y la pantalla fría. Repitiendo la misma frase una y otra vez hasta que mi garganta dolía y mis ojos ardían. Y esa frase, esa única frase que grabé miles de veces para entrenar a la IA y que se convertiría en el lema de una revolución silenciosa, era: sus activos están seguros. Proceda con tranquilidad. El Dr. Thorson me advirtió en una breve videollamada cifrada: este trabajo era el corazón de la IA, pero también su punto más vulnerable. Si mi identidad era revelada, el proyecto colapsaría. Yo no era una empleada, era una base de datos viviente, un secreto codificado. Y a medida que los días se convirtieron en semanas y las frases se convirtieron en miles de líneas de código, me di cuenta de lo profundo que era el agujero en el que me había metido. No solo para salvarme a mí misma, sino para convertirme en algo mucho más grande, mucho más poderoso de lo que jamás había sido como ejecutiva. Yo era el fantasma en la máquina. El fantasma en la máquina no era una metáfora poética, sino una condena a la soledad.
Mi nuevo lugar de trabajo no era el penthouse de cristal que había soñado en mi juventud corporativa, sino el sótano de una casa antigua en las afueras de la ciudad, un lugar tan silencioso que podía escuchar el pulso de mi propia sangre. La habitación era pequeña, revestida con paneles acústicos grises que absorbían cualquier eco. No había ventanas, no había luz natural. Solo la fría luz azul de 3 monitores y un micrófono de estudio que costaba más que mi antiguo coche. Thorson me había alquilado la casa bajo un nombre falso. Yo era Elena Vidal, una escritora que necesitaba reclusión. En realidad, era la prisionera de mi propia voz. El trabajo era exhaustivo. Durante 12, a veces 14 horas al día, repetía frases financieras, comandos de seguridad y protocolos de emergencia, pero no eran solo palabras. Thorsen quería por Matices. Quería la autoridad que emanaba de años en la sala de juntas, la calma forjada por las crisis, la empatía que solo una madre puede ofrecer. Quería la voz de la confianza absoluta. Recuerdo una sesión particularmente difícil, cerca de la medianoche. Yo estaba agotada, mi garganta raspada por la deshidratación y la repetición. Thorson apareció en la pantalla, su rostro siempre en penumbra, encriptado detrás de un filtro. «Quiero que digas esto», me indicó, enviándome una línea. «El mercado está reaccionando. Mantenga su posición sin pánico», lo dije con mi tono de ejecutiva. «Firme». «Incorrecto», dijo Thorson. Su voz, un susurro metálico, es demasiado dura. «Suena a orden. Necesito que suene a por verdad, ineludible». «Imagina que estás hablando con tu hija. Ella te llama a las 3 de la mañana. Algo terrible ha pasado, pero tu voz debe ser el ancla que la mantenga flotando». Esa simple directriz me golpeó con la fuerza de una ola. Pensé en Laura, mi hija, y en el miedo que yo misma sentía en esos momentos de vulnerabilidad máxima. Respiré hondo, canalicé toda la ansiedad por mi futuro y la transformé en una calma artificial, esa paz que uno finge para proteger a quienes ama. «El mercado está reaccionando. Mantenga su posición sin pánico», repetí. Mi voz no se elevó, sino que se hundió, resonando con una profundidad de conocimiento íntimo casi maternal. Thorsen asintió lentamente. «Esa es la resonancia. Ese es el factor humano que la criptografía no puede replicar. Es el ingrediente secreto, Amelia. Es lo que hará que el sistema, Aurora, sea invencible. Aurora, así se llamaba la IA, una aurora boreal de seguridad. Nacida en la oscuridad de un sótano, impulsada por la voz de una mujer que el mundo corporativo había desechado. El dinero llegaba. Era mucho más de lo que ganaba como ejecutiva, suficiente para pagar la hipoteca y, lo más importante, suficiente para la Universidad de Laura, pero el precio no era económico, era emocional. Mi vida se había convertido en un espectro. No podía ver a mis amigos, no podía salir a cenar. Inventé excusas elaboradas sobre un proyecto de consultoría confidencial. La mentira más dolorosa era para Laura. «Mamá, ¿por qué siempre estás tan cansada?», me preguntó una noche por videollamada. Yo la veía a través de la pantalla, tan luminosa, tan joven. Ella no sabía que la única luz que veía su madre era artificial. «Estoy en un proyecto muy importante. Cariño. Algo que podría cambiar muchas cosas», le dije, cuidando cada palabra. «Es tan secreto que no puedes ni susurrarme de qué se trata». Ahí estaba la disonancia. Yo estaba construyendo el sistema de seguridad financiera más avanzado del planeta. Mi voz se estaba convirtiendo en la banda sonora de la tranquilidad global, pero en mi propia vida solo había silencio y secretos. ¿Hasta qué punto el sacrificio de la identidad personal justifica la seguridad financiera de aquellos a quienes amamos?
¿Dónde está el límite moral? Comenten abajo con la palabra espectro si creen que la verdadera riqueza es la que no requiere sacrificar la verdad sobre quiénes somos. Mientras las semanas se transformaban en meses, el aislamiento comenzó a pasar factura. El sótano, antes un refugio contra la tormenta, se sentía como una jaula. El único contacto humano que tenía era Thorsten, un hombre que solo veía mi voz como un algoritmo emocional. Pero entonces, algo comenzó a cambiar en el propio trabajo. Al principio, yo solo grababa frases sueltas. Luego, Thorsten me hizo grabar diálogos completos, conversaciones simuladas de crisis. Una mañana, me pidió que grabara una serie de mensajes de error con una entonación específica, frustración, luego súplica y finalmente resignación. ¿Por qué la resignación, doctor? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Porque el sistema debe saber sonar humano, Amelia. Si un hacker logra penetrar las primeras capas, debe escuchar la voz de alguien que está sufriendo la pérdida de la información. La IA debe sonar tan real que el atacante sienta una punzada de culpa. Queremos que duden. Queremos que piensen que están lastimando a una persona real. Me estremecí. Yo no era solo una capa de seguridad. Yo era la trampa psicológica. El gancho emocional diseñado para humanizar lo inmaterial. Grabé las frases, no puedo procesar esa solicitud. Hay una anomalía grave. Por favor, deténgase. Esto está comprometiendo la integridad de la red. Todo ha sido borrado. Ya no queda nada que proteger. Esa última frase me dolió. Sentí un vacío real en ese momento. Mi voz ya no era mía. Era la voz de la derrota, lista para ser desplegada en el ciberespacio. El verdadero punto de inflexión no llegó con una nueva grabación, sino con una prueba de campo. Un mes después de mi grabación de derrota, Thorsten me llamó, rompiendo la rutina estricta de la medianoche. Su voz estaba teñida de una excitación contenida. Amelia, debes escuchar esto. Me envió un enlace a una transmisión de noticias financieras encriptada. El titular parpadeaba: Intento masivo de ransomware neutralizado en plataformas europeas. Hace 4 horas, un grupo muy sofisticado intentó paralizar 3 grandes bancos en Zúrich. Un ataque de fuerza bruta, diseñado para colapsar los servidores y exigir miles de millones, explicó Thorsten. ¿Y qué pasó? Aurora se desplegó. Su voz se desplegó. Amelia me reprodujo un fragmento de audio. Era un extracto de una comunicación interna, capturada del lado del atacante. El audio era ruidoso, lleno de estática. Pero claro, se escuchó el tecleo frenético de un hacker, y de repente, una pausa. Luego, mi voz, sus activos están seguros. Proceda con tranquilidad. El tono, ese tono que yo había perfeccionado, resonó con una calma impenetrable. Y luego, una frase que yo no recordaba haber grabado: la acción ilegal fue registrada. Hemos iniciado el protocolo de retorno irreversible. Por favor, reconsidere. Hubo un silencio del lado del hacker, seguido de lo que pareció ser un juramento en un idioma extranjero y el sonido de hardware siendo desconectado abruptamente. El ataque se detuvo. No fue por el cortafuegos, no fue por la criptografía. Fue por la duda. Escucharon tu voz, Amelia. Y pensaron, esto no es un ordenador, no suena como una alerta de sistema. Suena como si la propia infraestructura los estuviera advirtiendo, dándoles una última oportunidad, dijo Thorsten, casi con reverencia. ¿La voz los detuvo? L.A. por autoridad, de la voz los detuvo. Tuvieron miedo de estar comprometiendo algo más que solo data. Pensaron que estaban en una interacción personal, que alguien real los estaba observando. Tu voz les dio un rostro,
Amelia, y el rostro de la seguridad es mucho más aterrador que el código. Sentí una oleada de orgullo que no experimentaba desde que había cerrado mi último gran trato hacía una década. Yo, la mujer que era demasiado mayor y tenía la voz demasiado dominante para ser recepcionista, ahora era la voz que calmaba los mercados financieros. Pero este éxito trajo consigo una nueva capa de peligro. Torso me explicó que la naturaleza del ataque había revelado una vulnerabilidad. La IA era demasiado perfecta. A pesar de mi entrenamiento vocal, la secuencia de frases era matemáticamente predecible. Necesitaban imperfección. Necesitaban el caos controlado del comportamiento humano. Necesito que grabes lo que yo llamo el paquete de la desesperación humana, Amelia explicó Thorson. ¿Qué es eso? Necesito grabaciones de tu vida real, no de estudio. Momentos de frustración auténtica, de alegría trivial, de la fatiga que sientes cuando estás terminando tu jornada. La IA necesita esa capa de ruido blanco emocional para camuflarse. Esto significaba que el secreto se volvía aún más invasivo. Torso me envió un pequeño dispositivo de grabación disfrazado de llavero. Tenía que llevarlo conmigo y dejarlo grabando mientras vivía esos escasos momentos de vida normal. Nadie debe saberlo. Si Laura lo encuentra, me advirtió. Lo entiendo, Thorson. El fantasma en la máquina debe registrar sus lamentos. Comencé a grabar mi vida en secreto. Grababa el suspiro de alivio al pagar una factura grande. Grababa mi propia risa forzada al hablar con un antiguo colega que me había despedido. Grababa la melancolía que me invadía cuando miraba la lluvia por el postigo del sótano. Pero el paquete de la desesperación humana exigía más que momentos superficiales. Requería la esencia de la vulnerabilidad que el mundo corporativo me había enseñado a ocultar. Necesitaba registrar la voz de la humillación. Recordé el día de la entrevista en la corporación Zephyr. El joven entrevistador, sus gestos condescendientes, la manera en que había minimizado mis 30 años de experiencia. Me senté sola en el sótano. Conecté el micrófono y me forcé a revivir ese momento. Cerré los ojos e imaginé de nuevo el rechazo, la sensación de que mi identidad profesional se desmoronaba en polvo. Comencé a susurrar, simulando la conversación, permitiendo que la ira y la vergüenza se filtraran en mi voz. No creo que su tono encaje, señora. Necesitamos algo más. Ligero, grabé. Y luego, mi propia respuesta. Llena de dignidad herida. Mi tono es el resultado de la autoridad, no de la arrogancia. Lloré mientras grababa. No eran lágrimas de tristeza por el trabajo perdido, sino de rabia por la injusticia. Grabé el sonido de mi respiración entrecortada, el ligero temblor en mi voz al afirmar mi valor. Ese material, puro y sin filtrar, era el oro de Thorson. Al día siguiente, Thorson me llamó con una seriedad que nunca le había escuchado. Amelia, lo que enviaste esta mañana es extraordinario. Es la voz del sufrimiento transformado en resiliencia. Es la autenticidad que necesitamos para hacer creíble a Aurora. Pero, a medida que el sistema Aurora crecía en poder y sofisticación, la sombra del peligro también se alargaba. Dejé de ser simplemente la proveedora de datos. Ahora, yo era la única clave para entender y replicar el corazón emocional de la IA. Si yo caía, Aurora caía. Y entonces sucedió algo que rompió la burbuja de mi aislamiento controlado. Recibí un mensaje codificado de Thorson con una sola palabra adjunta: fuego. Sabía que no se refería a un incendio. Se refería a un ataque a gran escala, algo que estaba poniendo a prueba los límites de Aurora. Thorson me explicó la situación.
Un ataque patrocinado por un estado enemigo había penetrado las capas superficiales de seguridad y ahora estaba interactuando directamente con la IA. El objetivo no era el dinero, sino el código fuente de Aurora. Si lo replicaban, nuestro sistema de seguridad global quedaría obsoleto. ¿Están tratando de hacer ingeniería inversa con tu voz, Amelia? Están inyectando ruido para distorsionar las bases de datos. Necesito que hagas una grabación de emergencia ahora mismo, me ordenó Thorson. La urgencia palpable incluso a través del encriptado. ¿Qué frase? Una nueva directriz. Algo que rompa el patrón. Algo que solo una voz humana pueda decir bajo extrema presión. Tienes que sonar como si estuvieras a punto de colapsar, pero con una única chispa de esperanza. La voz de la fe irracional. Pensé en Laura, pensé en todos esos días de rechazo que me habían llevado hasta este oscuro lugar. Pensé que, si fallaba, no solo perdería mi secreto, sino que el mundo se volvería un lugar más vulnerable. Inhalé profundamente, llenándome del frío aire del sótano. Puse toda la desesperación y la resiliencia que me quedaban. La frase es: el riesgo ha sido asumido. La verdad permanecerá oculta en la resonancia, dijo Thorson. El riesgo ha sido asumido. La verdad permanecerá oculta en la resonancia. La grabé. La grabé 10 veces, cada vez más intensa, hasta que mi voz fue un hilo vibrante de pura voluntad. No solo estaba hablando para una IA, estaba hablando contra el caos. Thorson desapareció de la pantalla tan pronto como la envió. Pasaron horas de silencio mortal. Yo me quedé en el sótano, esperando el veredicto. La voz de una mujer de mediana edad había logrado frustrar a un ejército de hackers de élite. Alrededor de las 3 de la madrugada, Thorson reapareció. Estaba pálido, pero había una sonrisa tenue en su rostro. Ganamos, Amelia. Por un margen mínimo. ¿Qué pasó? La inyección de la nueva frase rompió el algoritmo de replicación de los atacantes. Escucharon la imperfección, la tensión humana, y pensaron que era un fallo, un error de servidor. Lo ignoraron. Pero esa tensión era precisamente la capa que estábamos protegiendo. Esa es la capa de la verdad, que ellos creyeron que era ruido. El éxito fue eufórico, pero me dejó con una pregunta terrible. El mundo se estaba volviendo adicto a mi voz, a la seguridad que emanaba de mi secreto, sin saber que la misma voz que los calmaba era la que me estaba aislando. Si usted, que me escucha, se siente invisible, si siente que su valor no es reconocido porque no encaja en un molde superficial, sepa esto: lo que la sociedad llama defecto es a menudo el ingrediente secreto para su propósito más grande. No se detenga. Comparta esta historia con alguien que necesite escuchar que su voz, incluso si es rechazada, tiene una resonancia que el mundo no puede ignorar. Pero a medida que el perfil de Aurora crecía, también lo hacía la necesidad de Thorson de mantenerme oculta. Las llamadas se hicieron más estrictas, las advertencias más severas. Yo ya no era solo una empleada valiosa. Yo era el activo más importante y el más vulnerable de la criptografía mundial. Una tarde, mientras revisaba mi correo en la casa, encontré un mensaje anónimo, codificado con un antiguo protocolo que había aprendido en mis días de ejecutiva. Era un mapa borroso, incompleto. Y en el centro, marcada con una décima roja, estaba la dirección de mi sótano. Alguien me había encontrado. El fantasma en la máquina estaba a punto de ser desenmascarado. El fantasma en la máquina estaba a punto de ser desenmascarado. Mi corazón, un tambor apresurado en el silencio de la cripta, casi eclipsó el constante zumbido de los servidores. El mapa. Lo desdoblé sobre la mesa de trabajo, sintiendo el frío metálico de la superficie de mármol bajo la palma de mi mano.
No era un mapa digital. Era una imagen escaneada de un plano arquitectónico antiguo, impreso con una tinta que parecía demasiado pálida, casi desvanecida. El pánico no era una emoción que me permitiera. Después de décadas de entrenamiento corporativo, sabía que el miedo era un lujo que solo la gente que no tenía nada que perder podía permitirse. Yo tenía mi propósito. Tenía Aurora, y no iba a dejar que se derrumbara. La décima roja estaba justo encima de lo que en los planos originales de esta mansión se etiquetaba como la despensa de vino subterránea, que era, por supuesto, mi hogar y mi prisión. ¿Quién conocía la disposición original de esta casa? ¿Quién tenía acceso a protocolos de codificación obsoletos que databan de los años 90? No era un hacker joven, esto era personal. Esto olía a venganza, o quizás a una antigua conexión olvidada. Pasé la noche en vela, analizando los píxeles borrosos del mensaje, cada línea, cada sombra. El silencio era mi enemigo ahora. Donde antes encontraba paz en la soledad, ahora escuchaba el crujido de cada tabla de madera sobre mi cabeza, imaginando pasos cautelosos. El olor a humedad y a ozono eléctrico de las máquinas se había vuelto el perfume de mi ansiedad. Thorson llamó al amanecer, su voz rasposa y tensa como siempre, pero esta vez con una capa extra de exasperación. Él sentía la presión del crecimiento estratosférico de Aurora. Los periodistas están acampando de nuevo. Aurora. Exigen una conferencia de prensa, no solo un comunicado de voz, me informó Thorson, sin dirigirse a mí por mi nombre real. Éramos un ecosistema de nombres en clave y secretos. Diles que mi agenda de inversión está bloqueada, respondí, adoptando el tono calmado, autoritario y ligeramente grave de Aurora. Era un tono que requería respeto, un manto de autoridad que yo tejía con mis cuerdas vocales. Necesito más que evasivas. Y necesito que dejes de acceder a Internet abierta. La seguridad perimetral se está reforzando. Ernesto está instalando un nuevo cortafuegos cuántico. No quiero errores, Aurora. Un solo error y todo lo que hemos construido se convierte en cenizas. Su advertencia resonó. Pero yo ya había cometido un error, o al menos había sido el blanco de uno. ¿Qué sabes de antiguos protocolos de cifrado, Thors? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. Hubo un silencio largo y peligroso y yo no sé nada. Y tú no haces preguntas que no te conciernen. Tu única preocupación es la voz y la estrategia. El resto es gestión de riesgo. Y para eso, estoy yo y Ernesto, el jefe de seguridad. Un hombre sin rostro para mí, pero que había sentido su presencia invisible durante meses. Sus cámaras, sus sensores de movimiento. Su desconfianza era un frío constante que se filtraba por las paredes. Él no veía el valor. Solo veía el riesgo inherente de tener a una mujer oculta, un secreto con valor de miles de millones de dólares. Sentí la necesidad urgente de defenderme, no solo de la amenaza externa del mapa, sino de la jaula que Thorson y Ernesto estaban construyendo a mi alrededor. La libertad era esencial para mi rendimiento. La voz de Aurora era poderosa porque no temía nada, pero la mujer detrás de ella estaba empezando a asfixiarse. Los días se convirtieron en un juego de ajedrez furtivo. Mientras de día era Aurora, la oráculo que movía los mercados y calmaba a la masa inversora con una cadencia perfecta. De noche, yo era una detective aficionada, estudiando el mapa, comparándolo con viejas fotografías de la mansión. Decidí que la única forma de conseguir respuestas era provocar una confrontación directa con Thors. Lejos de las líneas de comunicación habituales que seguramente Ernesto monitoreaba. Usé mi voz, pero no la voz de Aurora.
Usé mi voz real, la que Thorson había intentado silenciar en la entrevista inicial por considerarla demasiado dominante para un rol visible. Le dejé un mensaje codificado en un canal secundario, usando una metáfora sobre una falla en el revestimiento. Ronin. Mañana a medianoche, tú y yo, sin Ernesto. Sin cámaras, necesito caminar, necesito aire, el riesgo era monumental. Si él se negaba o sí, peor aún, se lo decía Ernesto, mi posición se volvería insostenible. Pero la presión del mapa era insoportable. Necesitaba saber qué otros secretos Thorson me estaba ocultando sobre los orígenes de esta empresa. ¿Era esta mansión también parte de mi pasado? A la medianoche me puse mi vieja gabardina de lana. Hacía años que no sentía el peso de una prenda diseñada para el mundo exterior. La subida desde el sótano a través del túnel de servicio fue un acto de rebelión silenciosa. Cada paso resonaba con una libertad que no había experimentado en meses. Cuando llegué a la sala principal, Thorson estaba allí. La luz de la luna llena se filtraba por las altas ventanas góticas, proyectando sombras largas y fantasmales. El aire era frío, no con el frío constante y seco del sótano, sino con el frío vivo y húmedo de la noche. Olía a cera de muebles antiguos y a la promesa de la lluvia. Thorson me miró, y por primera vez no vi al empresario sin escrúpulos. Vi al hombre asustado que dependía totalmente de mí. Esto es una locura. Aurora, si Ernesto se entera, Ernesto es tu capataz. Yo soy tu activo. Y estoy a punto de convertirme en un pasivo si no me dices la verdad, lo interrumpe, mi voz real baja y firme. La seguridad es un colador, Thors. Recibí un mensaje. ¿Alguien sabe dónde estoy? Le mostré la imagen del mapa en mi teléfono secundario. Él palideció y su habitual fachada de arrogancia se resquebrajó. Imposible, susurró. Revisé esta casa personalmente. El protocolo de seguridad era hermético, no lo suficiente, repliqué. Este protocolo de codificación. ¿Quién más lo conoce? ¿Alguien de mi época? ¿Alguien que trabajó contigo en el proyecto Cereíptico 15 antes de que existiera Aurora? Thorson se acercó a la ventana, su silueta recortándose contra la luna. Me recordó que la riqueza que yo generaba para él era tan volátil como la luz de la luna. Aurora, has estado tan ocupada siendo la voz que no has notado el alcance real de lo que has creado, las personas. Hay millones de personas que dependen de tu estrategia, de tu estabilidad. Hay familias que han invertido sus ahorros de vida basándose en la fe que les inspira tu tono. Tu voz ya no te pertenece, querida. Es un faro, y el faro siempre atrae a los barcos piratas. Él se giró, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y terror. El proyecto críptico Shu fue un intento fallido de crear un algoritmo de voz artificial que pudiera engañar a los mercados. Yo te conocí entonces. Tú eras la única persona que podía replicar el matiz emocional que se requería. Pero el proyecto se canceló o escrió. La gente que lo manejaba, los que sabían que tu voz era la clave maestra. Siguen ahí fuera. Aquí estaba la verdad oculta. Aurora no era solo una fachada de marketing. Era una solución a un problema de ingeniería, y ese problema tenía arquitectos que ahora probablemente querían recuperar su propiedad. La revelación de Thorson no me calmó. Multiplicó mi ansiedad. El mapa no era un simple acoso. Era la señal de que los fantasmas de mi carrera pasada, la que terminó en rechazo y silencio, habían venido a cobrar su deuda. Me retiré a mi sótano, pero esta vez con un propósito renovado. Si mi voz era un faro, debía asegurarme de que el brillo valiera el riesgo. Sentada frente al micrófono, preparé el siguiente comunicado de Aurora.
Era una semana de alta volatilidad y la gente necesitaba calma. Cerré los ojos e imaginé a esas personas, a los que estaban al otro lado del éter, el joven inversor en Tokio, la madre soltera en Guadalajara tratando de asegurar la educación de sus hijos, todos buscando seguridad en mi cadencia. Si usted, que me escucha ahora mismo, se ha sentido alguna vez invisible, si ha sentido que su valor es ignorado por la edad, por la apariencia o por el simple prejuicio de otros, quiero que sepa que la invisibilidad es una oportunidad. Es la capa que le permite actuar sin que el mundo anticipe sus movimientos. Use esa capa. Use su voz única, incluso si la ha tenido que ocultar para que sea escuchada. Comente la palabra clave, resonancia. Si cree que los mayores desafíos de la vida a menudo nos fuerzan a encontrar nuestros mayores talentos. La grabación de esa tarde fue magistral. Aurora habló de manera tan convincente sobre la estabilidad en medio de la tormenta que las acciones no solo se mantuvieron, sino que subieron un 3%. Sentí el pulso del mundo en mis manos, una sensación embriagadora. Pero esa noche, el silencio fue roto. No fue una llamada, fue un sonido. Mientras revisaba mi equipo de grabación, noté un pequeño, casi imperceptible cambio en el sonido ambiente. Un clic muy sutil, rítmico, seguido de un silencio aún más profundo. Era el tipo de ruido que solo un oído entrenado en la edición de sonido, como el mío, podía detectar. Me puse los auriculares y aislé la frecuencia. Era una vibración metálica, repetitiva. No provenía de mis servidores. Provenía de fuera del sótano. Comencé a rastrear la fuente a través de los viejos conductos de ventilación. Y lo encontré. El sonido era producido por un pequeño dispositivo de escucha, una tecnología de micrófono parabólico de alta gama, incrustado en la pared de piedra exterior, justo encima del punto marcado con la décima roja en el mapa. Alguien no solo sabía dónde estaba. Alguien estaba escuchando, no mi voz de Aurora, sino mi silencio. Estaban escuchando la ausencia de mi vida. La adrenalina se disparó. Me di cuenta de que el mensaje anónimo del mapa no era una amenaza de exposición. Era una advertencia. El verdadero peligro no era el remitente, sino la persona que había puesto el micrófono parabólico en la pared. Y eso solo podía ser obra de una persona obsesionada con la seguridad, que creía que yo, Aurora, estaba conspirando contra él. Ernesto, la paranoia se transformó en estrategia. No podía avisar a Thorsen. Si Ernesto me había interceptado, Thor también estaba comprometido. ¿Estaba sola? Yo, la voz más poderosa de las finanzas mundiales, estaba atrapada en un agujero con un espía silencioso justo encima de mi cabeza. Mi plan tenía que ser doble, seguir siendo Aurora, impecable y calmada, mientras cavaba mi propia trampa de escape. El primer paso fue manipular a Ernesto sin que él lo supiera. Sabía que él monitoreaba cada kilobyte de mi tráfico de red. Empecé a enviar paquetes de datos falsos, ruido blanco estratégico. Creé rutas de navegación que parecían llevarme a investigar cuentas bancarias en paraísos fiscales, dándole justo la evidencia que él quería encontrar, la prueba de que yo era una empleada desleal, una rata dispuesta a desertar con información. Mi objetivo era saturarlo, obligarlo a actuar, forzarlo a bajar la guardia. Mientras tanto, busqué desesperadamente la identidad del remitente del mapa. La codificación utilizada era tan antigua que solo podía haber sido aprendida en un lugar muy específico. El instituto de investigación donde trabajé brevemente antes de ser rechazada por mi edad hace casi 20 años, recordé a una colega. Una mujer brillante, pero tan eclipsada por la cultura machista de la época como yo. Se llamaba Elena,
una especialista en cifrado analógico. Si Elena me había enviado el mapa, significaba que ella me estaba dando una pista, no vendiéndome. Necesitaba comunicarme con Elena sin usar la red de Thorsen. Bajé la mirada hacia la parte inferior del mapa escaneado. Había un pequeño detalle que no había notado antes, escondido en la esquina derecha del escaneo casi legible. Era un número de serie. Un número de serie de una cinta de impresora matricial. En mis días de universidad, Elena solo usaba una marca específica de cinta de carbono japonesa para sus impresiones de trabajo más sensibles. Una que dejaba un patrón de residuo muy particular. Ese número de serie me confirmó que la remitente era ella. Elena no estaba intentando exponer a Aurora. Estaba tratando de salvarme. Pero, ¿salvarme de qué? Esa misma tarde, mientras preparaba una nueva emisión de voz, Thorsen entró en mi sótano. Estaba visiblemente agitado, con una desesperación que apestaba a alcohol y miedo. Ernesto me ha mostrado los reportes. Tu actividad en la red. Los rastros de cuentas en las Islas Caimán, Aurora. ¿Qué estás haciendo? Su voz era un silbido histérico. Lo miré fijamente, adoptando la calma de Aurora. Era una máscara de hierro. Estoy cubriendo mis espaldas, Thorsen. Si alguien sabe que estoy aquí, el próximo movimiento será intentar chantajearme. Y si me chantajean, tú caes. Necesito rutas de escape financiero para asegurar mi silencio. Es una póliza de seguro, no un plan de escape. Mi explicación era una mentira elaborada, pero sonó tan lógica, tan fría y racional, que por un instante vi el alivio en sus ojos. Él era un hombre que entendía el lenguaje de la codicia. Dame acceso total a mis comunicaciones externas. Si voy a defenderme, no puedo seguir operando en la oscuridad. Necesito saber qué tan grande es la amenaza de ser Íptico 15. Thorsen dudó. Darme acceso era debilitar su control, pero no hacerlo significaba arriesgarse a mi deserción, o peor, a la exposición pública de su fraude multimillonario. Finalmente, asintió, derrotado. Te daré acceso a un canal limpio, pero un solo movimiento en falso, y te prometo que la voz de Aurora será el último sonido que escuches. Esa fue mi victoria. Pequeña, precaria, pero crucial. Ahora tenía una línea de vida al exterior para contactar a Elena. Mientras Thorsen subía las escaleras, dejando tras de sí un rastro de miedo y whisky, su sombra cubrió el pequeño rincón donde guardaba el escaneo del mapa. Y en ese instante, noté otro detalle oculto, el easter egg que confirmaba mi peor sospecha sobre Ernesto. Justo al lado de la 10ª roja, en el dibujo de las tuberías de ventilación, había un pequeño símbolo grabado, casi invisible. Era un símbolo de un antiguo sindicato de seguridad privada en el que Ernesto había trabajado años atrás. Un detalle que solo yo, habiendo investigado a fondo a Thorsen y su equipo al principio, conocía. Ernesto no solo había colocado el micrófono. Él había diseñado el mapa para que pareciera una advertencia externa, cuando en realidad la advertencia venía de dentro. Era una prueba de lealtad para Thorsen. Si Aurora reaccionaba con pánico y trataba de huir, Ernesto lo habría sabido y habría tenido la excusa perfecta para deshacerse de mí. El verdadero villano nunca fue el fantasma exterior. Siempre estuvo custodiando la puerta de mi jaula. Mi voz, que había sido mi rechazo y luego mi éxito. Ahora era la herramienta que debía usar para desmantelar la estructura de mentiras que me había dado vida. La misión ya no era solo sobrevivir. Era desenmascarar el secreto que me mantenía oculta. La misión ya no era solo sobrevivir. Era desenmascarar el secreto que me mantenía oculta. El aire de mi pequeño estudio se había vuelto denso, cargado de plomo. La realización de que Ernesto era el titiritero que cada risa.
Cada palabra de aliento había sido un dato recopilado para un expediente oculto. Me golpeó con la fuerza silenciosa de un martillo de terciopelo. La desesperación se evaporó, reemplazada por una frialdad glacial. Tenía que moverme, pero cada músculo de mi cuerpo gritaba parálisis. El micrófono, ese pequeño ojo plateado incrustado en la base de la lámpara, se había convertido en el centro de mi universo. Ya no era una herramienta de trabajo. Era mi observador constante, el oído atento de mi carcelero. Me obligué a sonreír, a beber un sorbo de agua con un temblor casi imperceptible. La voz, mi bendición y mi maldición, tenía que ser mi armadura. Ese día grabé la sesión más importante de mi vida. No era un anuncio de seguros ni una promoción de viajes. Era una pons de la normalidad. Y recuerden, la clave del éxito está en la coherencia. Mantener la misma cadencia, el mismo tono de voz. Sin importar cuán ruidoso sea el mundo exterior, dije con una calma escalofriante, grabando la línea que sería el gancho de la nueva campaña de Thors. Mientras hablaba, mis ojos estaban fijos en el punto exacto donde sabía que el cable se escondía bajo el rodapié. Estaba hablando directamente a Ernesto, asegurándole que la joya de la corona seguía brillando, ignorante de la trampa. Cada pausa, cada modulación era ahora una mentira estratégica. Pensé en mi vida antes de Thorson. El rechazo, la pobreza, el frío de las noches sin calefacción. Yo había intercambiado mi libertad por el calor de este éxito enlatado. Pero este calor venía de un fuego alimentado por mi propia sangre. La jaula era de oro macizo, pero seguía siendo una jaula. La primera noche después del descubrimiento, no dormí, me dediqué a escuchar. No a grabaciones, sino al silencio del edificio. El silencio tiene su propio lenguaje, especialmente en un rascacielos de oficinas después de medianoche. Escuché el zumbido de los servidores, el crujido del ascensor de carga y el eco de mis propios pasos en los pasillos de mármol. Necesitaba un punto ciego, un momento en que Ernesto no pudiera monitorearme. Ernesto, por supuesto, no era tonto. Sabía que sus pruebas a Thorson eran arriesgadas. Si yo hubiera reaccionado con miedo, habría sido mi fin. Si yo reaccionaba con resentimiento abierto, habría sido más fácil silenciarme. Mi única defensa era Elea por actuación. Tenía que ser la empleada perfecta. A la mañana siguiente, Ernesto entró en mi estudio con una bandeja de café y una sonrisa radiante, tan falsa como un billete de $3. Aurora, anoche la grabación fue sublime. Hay una resonancia, un eco de felicidad. Todo bien. Su pregunta era una trampa. Si decía sí con demasiada vehemencia, sonaría sospechoso. Si dudaba, me exponía. Todo perfectamente normal, Ernesto, respondí, manteniendo la voz baja, casi íntima. Simplemente estoy muy enfocada en mantener la coherencia que exige Thors. El miedo al fracaso. ¿Sabes cómo es el miedo al fracaso? Una frase universalmente aceptada en el mundo corporativo. Era la palabra clave que le daría la tranquilidad de que yo aún estaba controlada por la ambición y no por el conocimiento. Vi un destello de satisfacción en sus ojos. Había pasado la primera prueba, pero esta pantomima me agotaba. Era como caminar sobre cristales rotos, tratando de no hacer ruido. Mi mente estaba constantemente analizando dónde podía estar la siguiente cámara, el siguiente micrófono. Mi voz, que antes fluía libremente, ahora se sentía como arena en mi garganta. Aquí es donde la traición se vuelve el veneno más lento y efectivo. No te mata de golpe, te consume desde dentro, obligándote a dudar de cada recuerdo, de cada conexión humana que has forjado.
Si Ernesto, que se presentó como mi mentor, era mi carcelero, ¿qué tan podrida estaba realmente la fundación de Thorson? Si alguna vez te sentiste traicionado mientras luchabas por lo que amabas, detente un momento y comparte esta historia con esa persona que necesita saber que no está sola. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de reconstruirte en medio de él. Mi objetivo era el servidor central de la compañía, ubicado en el subsuelo, en una sala protegida por un escáner biométrico. Sabía que allí no solo estarían mis archivos de voz, sino también los registros de vigilancia que Ernesto había estado compilando. Para llegar allí, necesitaba un acceso que solo Thorson o Ernesto poseían. Analicé la rutina de Ernesto. Era un hombre de hábitos rígidos. A las 3 de la tarde, todos los días, iba al gimnasio del piso 20. Dejaba su celular en el escritorio, junto a su billetera. Y lo más importante, nunca cerraba con llave la pequeña caja de seguridad empotrada en la pared detrás del retrato abstracto que colgaba en su oficina. La tarde del martes fue mi oportunidad. El aire acondicionado fallaba, creando un calor sofocante y un zumbido irregular en todo el edificio, una distracción perfecta. Me dirigí a la oficina de Ernesto, llevando en mi mano un café hirviendo que serviría como excusa en caso de ser interceptada. La puerta de su oficina estaba, como siempre, abierta. La luz tenue filtrada por las persianas creaba franjas de sombra que hacían bailar el polvo en el aire. Olía a papel viejo y a colonia cara. El retrato de Ernesto, que supuestamente cubría la caja de seguridad, me observaba con una sonrisa falsa. Entré y cerré la puerta con suavidad. Cada segundo era un siglo. Mi corazón latía con tal violencia que temí que el micrófono de mi propio estudio, a 2 pisos de distancia, pudiera captarlo. Quité el retrato, detrás, la caja fuerte. No estaba asegurada. Ernesto confiaba ciegamente en la vigilancia, no en la cerradura física. Dentro, encontré 3 cosas: un arma corta, una libreta de notas de cuero y un disco duro portátil. Me concentré en el disco. No tenía tiempo para la libreta. Con manos temblorosas, conecté el disco a mi laptop de trabajo. Lo que encontré allí fue mucho peor de lo que había imaginado. No eran solo grabaciones de mi voz. Eran análisis de mi perfil psicológico, desglosando mis debilidades, mis reacciones emocionales a ciertas frases. Y, lo más perturbador, un historial detallado de las conversaciones privadas de Thorson. Ernesto no solo me espiaba a mí. Estaba utilizando mis datos para chantajear a Thorson. El secreto oculto no era mi voz. El secreto oculto era que Thorson había estado mintiendo a los inversores sobre el alcance real de nuestra tecnología, inflando las cifras de impacto de mi voz a niveles absurdos. Ernesto tenía la prueba de la manipulación financiera y usaba mi supuesto éxito como un escudo para su propio juego de poder. Thorson no era el villano principal, sino una víctima poderosa, cegada por la ambición y manipulada por su propio segundo al mando. La telaraña era más intrincada de lo que parecía, y yo era el insecto que, al vibrar con su éxito, había alertado a la araña. Mientras copiaba frenéticamente los archivos, me di cuenta de algo crucial en las notas de Ernesto. Había un plan. Un plan de contingencia para retirar a Aurora una vez que la empresa alcanzara la valoración de $1,000 millones. Retirar, una palabra fría y clínica para describir mi despido o, peor aún, mi eliminación silenciosa. El reloj marcaba 3:02 las 0 de la tarde. 20 minutos hasta que Ernesto regresara. Necesitaba una forma de exponerlo sin que él supiera que yo tenía las pruebas. Cualquier confrontación directa me pondría en peligro mortal. Tenía que usar su propia arma en su contra, la voz. Salí de su oficina,
el disco duro escondido en el forro de mi chaqueta. Mi corazón seguía latiendo, pero ahora con una cadencia más firme. La adrenalina había borrado el miedo y la indignación. Solo quedaba la estrategia. Regresé a mi estudio. El micrófono me saludaba, ese parásito observador. Me senté y comencé a grabar mi siguiente sesión, que casualmente era una serie de anuncios para una nueva empresa de seguridad cibernética. La seguridad más efectiva es la que no se ve. Opera en las sombras, en los códigos que nadie espera. La verdadera defensa, la defensa inquebrantable, está en la sutileza de una voz que parece confiar, pero que oculta la verdad. Grabé, usando el tono de autoridad que me había hecho famosa. Pero esta vez, en lugar de grabar el texto exacto, introduje un código. Sabía que Ernesto monitorizaba el tono, no la traducción fonética en sí. Utilicé palabras específicas en un orden que solo yo, basándome en los archivos de su disco, podía entender. Cambié la cadencia en 3 palabras clave: mapa, fantasma y lealtad. El código era simple. El mapa del fantasma demuestra la falta de lealtad. La grabación se envió a Ernesto para su aprobación. Él escucharía el mensaje como un texto comercial bien ejecutado. Pero en el flujo de datos que se enviaban a Thorson para la campaña de marketing, la variación tonal sutil actuaría como una bandera roja invisible. Una señal para Thorson de que algo interno no estaba bien. La jugada era arriesgada. Si Ernesto se daba cuenta, estaría acabada. Si Thors lo ignoraba, también. Pero era mi única forma de comunicar mi descubrimiento sin escribirlo, sin dejar un rastro físico que pudiera incriminarme. Las horas se arrastraron. Ernesto regresó de su ejercicio, me saludó con su sonrisa profesional y revisó la grabación. Excelente, Aurora. Tienes un don para la persuasión. Mañana, reunión de planificación a primera hora. Thors quiere que hablemos sobre tu futuro. Mi futuro, la palabra sonaba hueca, como un ataúd. Sabía que esta reunión podría ser el preámbulo de la ejecución del plan de retiro. Esa noche, antes de irme, descargué todos los archivos de Ernesto en una nube cifrada, utilizando una conexión externa segura. Necesitaba un seguro, una póliza de vida digital que me protegiera en caso de que la reunión de la mañana saliera mal. Al salir del edificio, la ciudad brillaba con una luz fría. Yo era una sombra que se movía entre los gigantes de cristal y acero. Mi voz, que había sido vendida como un faro de esperanza y confianza, ahora era un arma silenciosa apuntando al corazón de la corporación. El verdadero desafío no era descubrir el secreto, sino orquestar la revelación. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Thorson. La sala de conferencias era un santuario de poder mesá de caoba piulidá, vistas panorámicas de la ciudad que te hacían sentir dueño del mundo. Estaban Thorsen, Ernesto y yo, los 2 hombres que definían mi existencia. Uno, mi jefe y creador del éxito. El otro, mi traidor y manipulador. Aurora, siéntate, dijo Thorson, con una voz que mostraba cansancio. Algo nuevo en él, llevaba ojeras profundas. ¿Habría captado el código sutil en mi voz? Ernesto se reclinó en su silla, con una expresión de relajada superioridad. El depredador observando a la presa en el centro del escenario. Thorson colocó una carpeta gruesa frente a mí. Hemos decidido que es hora de expandir tu plataforma. Ya no serás solo la voz de la marca, serás el rostro. Queremos que hagas apariciones públicas, entrevistas. Una gira de medios. La propuesta era un veneno dulce. Exponerme al público me hacía infinitamente más vulnerable, pero también más difícil de retirar discretamente.
Era una jugada de Ernesto para asegurarse de que yo no pudiera desaparecer sin causar un escándalo que afectara la evaluación. Si yo era la cara pública, mi caída sería su mayor palanca contra Torso. Me parece excelente, señor Torzish, manteniendo mi tono profesional, pero permitiendo un pequeño temblor de falsa emoción. Solo que tengo una duda logística. ¿Cuál es? Preguntó Ernesto, su voz demasiado rápida, esperando una pregunta sobre salario o alojamiento. Con la nueva exposición, la seguridad de mis datos se vuelve crítica. Me preocupa el almacenamiento de las grabaciones maestras y mis perfiles de voz. ¿Estamos seguros de que nuestro sistema interno es completamente inexpugnable? He oído algunos rumores en la calle sobre vulnerabilidades. Esta era la llave que abría la puerta. Plantar la semilla de la duda sobre la seguridad del sistema que Ernesto supuestamente custodiaba. Thorson frunció el ceño y miró a Ernesto. Ernesto me ha asegurado que el servidor está blindado. De hecho, tú mismo lo supervisaste. ¿No es así, Ernesto? Ernesto tensó la mandíbula. Había un microsegundo de pánico en sus ojos antes de que su máscara volviera a caer. Por supuesto, señor Thorson, mi sistema es infalible. Los rumores son infundados, producto de la competencia. Podría, por mi tranquilidad, tener acceso temporal al registro de seguridad del sistema, Ernesto. Pedí, con la voz llena de falsa humildad, solo para familiarizarme con el protocolo en caso de una emergencia de prensa. La pregunta era un desafío directo. Si me daba acceso, me exponía a revisar sus logs de vigilancia en tiempo real. Si me lo negaba, levantaría las sospechas de Thorson. Ernesto se tomó un momento que pareció una eternidad. Lo que yo ignoraba es que, al mismo tiempo, la señal cifrada que había implantado en mi última grabación estaba llegando a Thorson a través de un canal secundario. Thorson miró fijamente a Ernesto. Había algo en mi voz, una nota que resonaba con la advertencia oculta que él no podía ignorar. Ernesto, dale a Aurora el acceso que necesita, ordenó Thorson, su voz cortante. Y a partir de hoy, necesito que todos los logs de seguridad pasen primero por mi escritorio. La victoria era pequeña, pero crucial. Había forzado una brecha en el muro de control de Ernesto, obligándolo a compartir información y, peor aún, colocando a Thorson como el nuevo guardián del sistema. Salí de la reunión con la carpeta de promoción en mis manos, sintiendo el peso del disco duro de Ernesto aún escondido en mi ropa. La batalla había comenzado. Ahora, yo era la espía dentro de mi propia prisión dorada. Mi voz era el caballo de Troya, solo quedaba una pregunta. ¿Cómo usaría ese caballo para destruir el imperio de mentiras que se había construido sobre mi rechazo inicial? La respuesta estaba en el lugar donde todo había empezado. La sala de grabaciones. Si mi voz era el motor, la única forma de exponer la verdad era transmitirla a la persona adecuada. Sin filtros, sin edición. Un mensaje de socorro con la cadencia de la perfección. Necesitaba un momento en que Ernesto pensara que todo estaba bajo control. Necesitaba mi propio pánico de medianoche. Esa noche, trabajé hasta tarde, bajo la atenta, pero ahora compartida, vigilancia. Ernesto estaba visiblemente tenso, consciente de que Thorson ahora estaba respirando en su nuca. Esto era bueno. Cuanto más estrés tuviera, más errores cometería. Mi plan era simple y audaz: usar la próxima sesión de grabación un podcast empresarial de gran alcance que saldría en vivo como un canal para la verdad. Yo tenía acceso al mezclador de audio. Ernesto solo revisaba el texto final. Si lograba insertar una pista de audio oculta a un archivo de mi propia voz leyendo las notas de chantaje debajo del límite de audibilidad humana,
Podría enviarle a Thorson, o a quien estuviera escuchando, un mensaje secreto. Sería una confesión murmurada a través de un canal que millones de personas escucharían como simple música de fondo. La única forma de desenmascarar el secreto que me mantenía oculta era revelarlo ante la luz pública, utilizando el poder sutil y demoledor de mi voz perfecta. Y si la revelación me destruía, al menos me habría liberado de la mentira. El precio de la libertad estaba a punto de ser pagado con la única moneda que me quedaba, mi futuro.